Jorge Bernabeu Larena dugu. Jorge bide eta Portuetako ingeniari, doktorea eta Madrilgo Unibertsitate Politeknikoko irakaslea da. Arratsalde honetan, Jorge zer gertatu zen aireko zubibidearekin hitzaldia emango digu. Eta galdera horren erantzunaren bilaketan, Jorge Torrojaren lehen obrak, haren lamina-egitura zoragarriak eta Añorgan Torrojak egin zituen bi lanen inguruan arituko da. Hau da, pilotalekua eta bolatokia. Buenas tardes a todos. En nombre del Colegio de Ingenieros de Caminos, agradeceros la asistencia. Damos la bienvenida a esta segunda conferencia que se ha organizado con motivo de la exposición sobre Duero Torroja. Una exposición y un ciclo de conferencias que se han organizado entre el Museo Rezola y el Colegio de Ingenieros de Caminos. Antes de dar paso al conferenciante, Mario Sasolas va a hacer una breve presentación de conferencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, esta es la segunda conferencia que va a tener lugar relacionada con Torroja. La primera conferencia fue llevada a cabo por Nacho Rayat, de la Escuela de Santander, y bueno, fue una conferencia bastante sorprendente que nos desveló que las iniciales EP de Torroja eran debido a que Torroja es una alienígena, porque solo alguien como Torroja puede haber hecho, o sea, alguien que no es humano puede haber hecho lo que ha hecho Torroja. Y la siguiente conferencia será a cargo de Xavier Font y se centrará en las obras de Torroja en el Pirineo catalán. La última conferencia que tendrá lugar aquí en Añorga será una conferencia doble por Pepa Casinello, que es la presidenta de la Fundación Torroja y que presentará un libro sobre la biografía de Torroja, que justo la presenta, no sé si hoy o ayer, hoy en Madrid, y luego la presentará aquí, el segundo sitio donde la presentará será aquí. ¿Sí? No sé si el intro está... No, es para... Estamos grabando todas las conferencias están grabando, luego se subirán al canal de YouTube. Es para el vídeo, no es para... Espero que me veáis. Vale. Más que nada para poder escuchar bien y eso. Claro. Vale. Será Pepa Casinello, que nos hablará de la vida de Torroja, y Mike Schleich, ingeniero alemán, que nos hablará sobre la dimensión universal de Torroja. Y finalmente habrá una última conferencia que tendrá lugar en Bilbao, en la sede del Colegio de Ingenieros de Caminos, por Juanjo Jorquera, profesor de la Escuela de Cartagena, en Murcia, que hablará sobre la torrojaterapia. En estos momentos que vivimos que todo va muy rápido, pues él piensa que tenemos que... Bueno, él ve que los proyectos de Torroja son proyectos en los que son muy pensados. Torroja dedicaba mucho tiempo a pensar y a tener una solución óptima, y él nos hablará de ese enfoque de Torroja. Y hoy tenemos a Jorge Bernabeu. Jorge es profesor de la Escuela de Caminos de Madrid y es profesor de mi asignatura preferida y probablemente la asignatura preferida de varios compañeros que estamos aquí, que estudiamos en la Escuela de Madrid, que era la asignatura de Historia del Arte y Estética de la Ingeniería. Era una asignatura que daba José Antonio Fernández Borgoña y ahora Jorge la da. Es una asignatura en la que a mí me abrió el mundo me abrió un mundo que desconocía o que conocía en parte, pero bueno, en varias asignaturas supe quién era Perronet, supe la historia de Reiling, quién es Maillard, Freycinet y por supuesto Torroja, Nervi y otros tantos. Y estoy seguro que Jorge desvela ese mundo a nuevos alumnos y forja los próximos ingenieros que nos deslumbrarán en los próximos años. Y él hoy nos va a deslumbrar con esta conferencia que pasó con el viaducto del aire,
que se centra en los años jóvenes de Torroja y bueno, me ha adelantado que nos va a contar algunas sorpresas que desconocemos sobre las 2 obras que tenemos aquí. Vale, pues nada, Jorge, muchísimas gracias. Pues muchas gracias. ¿Hace falta el micrófono? Ahora ya está. Bueno, pues buenas tardes. Encantado de estar aquí para hablar de Torroja y os presento esto que veis aquí en pantalla, es el Viaducto del Aire. Es un puente de hormigón armado del año 1933. En esa época estaba definiéndose todavía cuál iba a ser el lenguaje formal y constructivo de un nuevo material que había aparecido a finales del XIX y se había empezado a aplicar en el siglo XX con unos pioneros y unas primeras aplicaciones, pero que en torno a estos años 20, 30 y 40 se estaba todavía definiendo cuál iban a ser sus posibilidades para emplearlo en las distintas estructuras, ¿no? De hecho, en la exposición tenemos contemporáneos de este viaducto que se estaban haciendo en esa época, como pues, Maillard o Freysenet o Nervi, que estaban explorando también y teniendo un lenguaje propio, definiendo de alguna manera la modernidad que va a suponer el hormigón armado. Y esta obra, no lo hemos dicho, el Viaducto del Aire, es de Eduardo Torroja. Eduardo Torroja es un ingeniero excepcional que tiene algunas características bastante peculiares. Una de ellas es que no va a repetirse a sí mismo, va a ir a lo largo de su trayectoria generando en cada obra una idea totalmente nueva que va a reinventarse constantemente. Hay otros ingenieros que cogen un determinado tipo de puente y lo van repitiendo a lo largo de su trayectoria profesional, mejorando y desarrollando ese mismo tipo. Por ejemplo, Maillard, que hace pues, 2 o 3 tipos de estructuras y las va repitiendo y se va copiando y mejorando a sí mismo. Torroja no, eso a Torroja le aburre y nunca se repite, siempre hace algo absolutamente rompedor y novedoso. Este Viaducto del Aire que construyó en 1933, pues es el único ejemplo de este tipo de viaductos que construyó, porque ya no volvió a hacer lo mismo nunca más. Lo que resulta curioso de este viaducto, que está situado en Madrid, al lado de la ciudad universitaria, es que no se puede ver, porque está totalmente enterrado bajo tierra, o sea, pero totalmente enterrado, tenía unos 20 metros de altura, está totalmente cubierto de tierra. Así que vamos a lo largo de la conferencia a tratar de descubrir qué pasó con el Viaducto del Aire. Y vamos a empezar a conocer un poquito al personaje, ¿no? A Eduardo Torroja. Tenemos esta foto de un Torroja joven, de un Torroja pues, en torno a estos años 30, en torno al año 33. En el que en esta época desarrollará el Viaducto del Aire y desarrollará también 3 grandes estructuras laminares que van a asombrar al mundo. Vamos a empezar contándoos un poco cómo son estas estructuras laminares y por qué supusieron una novedad tan radical, ¿no? Para eso vamos a empezar a entender un poco cuál es el contexto en el que se situaba Torroja, ¿no? Torroja nace en una familia pues, muy técnica, su padre era arquitecto y era catedrático de geometría y de hecho la geometría va a tener una influencia pues, muy importante en las obras de Torroja, ¿no? Que van a tener pues, una claridad geométrica absolutamente nítida. Y que esas formas, digamos, tan depuradas y tan simples, por el contrario, van a encerrar una complejidad pues, radical, ¿no? Tanto de concepto como de cálculo.
En esta familia técnica incluso 2 de sus hermanos y su propio padre fueron académicos de ciencias y de físicas antes que él mismo, que luego él también fue, ¿no? Pues en ese ámbito técnico Torroja estudia en la Escuela de Caminos de Madrid y empieza a trabajar teniendo como maestro y como mentor a Eugenio Rivera. Eugenio Rivera es también un gran ingeniero, uno de los responsables de la introducción del hormigón armado en España, que empezó a hacer sus primeras obras pues, con los comienzos del siglo. Y Torroja, de hecho, empezó a trabajar en su empresa en Hidrocivil con Rivera, que fue su maestro, pero muy pronto se independiza y crea su propio estudio, su propio estudio de proyectos en una edad también bastante temprana. De Torroja hay que decir, como estaba ya advertido un poco con ese origen extraterrestre, que las obras de Torroja están avanzadísimas a su tiempo. O sea, Torroja se adelanta en muchas de sus realizaciones varias décadas a lo que va a venir después. Por ejemplo, utiliza las estructuras mixtas, una combinación de acero y hormigón, y procesos constructivos evolutivos. Pues esto no se generaliza en Europa o no se empieza a aplicar en Europa hasta los años 50 o 60, en España hasta los años 70. Pues él lo va a hacer pues, en casi 30 años antes, ¿no? O sea que realmente va a ser un avanzadísimo, ¿no? También va a hacer aplicaciones de presolicitaciones y pretensado muchísimo antes que los demás. Va a trabajar con el hormigón armado, pero va a también trabajar con estructuras metálicas y con estructuras de ladrillo, como las que nos contará Xavi Font con estas obras en el Pirineo catalán, que son realmente fascinantes y muy poéticas. Y a Eduardo Torroja, dentro de unos años, se le empezará a llamar, aquí lo tenemos todavía joven, se le empezará a llamar Don Eduardo, una persona que imponía, digamos, le precedía un aura bastante importante. Esto es resultado de sus obras, de estas 3 estructuras laminares que vamos a ver, que tuvieron una repercusión internacional espectacular, y también de otras facetas de Torroja, investigadora y docente, que también le acompañaron en su trayectoria profesional, ¿no? En 1934, o sea, justo cuando se inaugura el viaducto del aire, crea el Instituto de Ciencias de la Construcción, que hoy se llama Instituto Eduardo Torroja, donde desarrollaría una labor investigadora a lo largo de toda su vida, hasta el final, porque de hecho al final Torroja murió en su despacho del instituto a una edad bastante temprana. Pero además de este trabajo en el Instituto Eduardo Torroja, trabajó en el Laboratorio Central, fue presidente del Comité Europeo del Hormigón, fundó y también fue presidente de la Asociación Internacional de Estructuras Laminares y Estructuras de la IAS, y tuvo una presencia, digamos, internacional y normativa muy intensa. Y también docente, porque pocos años después, en 1939, empieza a ser profesor en la Escuela de Caminos y lo sería pues, prácticamente hasta su muerte, fundamentalmente en las asignaturas de hormigón y tipología estructural. Y Torroja era fumador y en las clases le solía gustar hacer un poco una gracia diciendo que para él el hormigón armado eran como las cerillas y el hormigón pretensado era como el mechero, y que él personalmente utilizaba las cerillas que le funcionaban perfectamente para encender sus cigarros, menospreciando el hormigón pretensado. Cosa muy curiosa, porque realmente Torroja es uno de los primeros ingenieros que empieza a hacer presolicitaciones al hormigón, pretensándolo de alguna manera, ¿no? con inventos propios. También se burlaba del acero, que decía que es un material que no se puede moldear como el hormigón, que tanto le gustaba y que trabaja muy mal frente a la oxidación, pero tiene estructuras metálicas absolutamente fabulosas y rompedoras también, ¿no?
Porque en Torroja todos los tópicos los supera él mismo también. O sea, todo lo que se dice de Torroja también se puede contradecir porque es un verdadero extraterrestre, ¿no? Otra de las cosas que se dice de Torroja también, y él mismo incluso lo decía, pues que a él le interesaba mucho más el cálculo que la construcción, pero tiene uno de los procesos constructivos más maravillosos que se han podido imaginar, ¿no? O sea que digamos que en Torroja se encuentra la proposición y la negación y a la vez la afirmación, ¿no? Bueno, aquí tenemos la primera de las 3 estructuras laminares de Torroja, que es el mercado de Algeciras. Estas 3 obras que vamos a ver las hizo siempre en colaboración con arquitectos, ¿no? Este fue Antonio Sánchez, no sé quién, no me acuerdo, Arcas, Antonio Sánchez Arcas. Después veremos otro de Arniches y Domínguez y el frontón de Recoletos con Zuazo. Pero ninguno de estos arquitectos era capaz de saber qué estaba haciendo Torroja. O sea, Torroja claramente en estas obras fulmina la colaboración, la propuesta de Torroja supera todo planteamiento que se hacía en ese momento, ¿no? En este caso estamos hablando de un casquete esférico, como se ve en esta imagen, es como si cogiéramos una esfera y la seccionáramos cogiendo solo la parte superior, de 48 metros de luz. 48 metros de luz es una barbaridad para un casquete esférico. Hasta entonces los récords del mundo de cúpulas, o sea, estaban, por ejemplo, el Panteón de Roma tiene 43 metros, la cúpula de San Pedro 42, y sin ser circular, pero también la cúpula de Brunelleschi está en 45. Aquí estamos hablando de 48 y muchísimo más rebajado. Pero el asunto de las estructuras laminares es que la estructura es una lámina, es finísima. El espesor del hormigón de este casquete esférico es de 8 centímetros. 8 centímetros es como si fuera prácticamente una hoja de papel esférica en un casquete. Estamos hablando de 1934. Entonces, este casquete esférico, que se entiende muy bien, es una geometría súper fácil. Vamos a ver cómo es una cosa muy fácil, pero vamos a tratar de ver toda la complejidad que hay detrás, ¿no? Vamos a ver pocas obras de Torroja, pero vamos a tratar de verlas hasta dentro, a ver si somos capaces de explicarlas bien. Una de las cosas atractivas de este mercado es que todavía se puede ir a ver. Cuando uno va a Algeciras puede ver todavía asombrarse con esta estructura laminar. Este casquete esférico está cortado por una planta octogonal con 8 lados que vemos aquí en esta zona y apoyada únicamente en estos 8 puntos que están aquí, ¿vale? Y luego tiene también otras viseras, unos elementos que sirven para rigidizar este borde libre y que, como no puede ser de otra manera, también son estructuras laminares, son como unas pequeñas boveditas que están recortadas como un polígono de 16 lados, ¿no? Por eso tiene este pico de ahí. En Torroja todo es geometría, como decíamos. Y luego tiene este lucernario, que también tiene planta octogonal, por el cual se introduce la luz, pero también aligera el peso en la clave, que produce más flexiones. Este casquete esférico tan finito, realmente la cosa es que está únicamente sometido a esfuerzos de compresión. Como tiene poca flexión, no necesita tanto canto, ¿no? Desde dentro se puede ver pues el lucernario del mercado de Algeciras, que tiene también pues una relación con esa cúpula del Panteón, que también tiene ese agujero central, que tiene un sentido estructural y, por supuesto, también un sentido estético, ¿no? Porque Torroja también, estructura y estética están íntimamente relacionados, ¿no? Como forma y estructura. De hecho, las estructuras laminares, de alguna manera, es la activación resistente de una forma, en este caso de este casquete esférico. Estos esquemas los utilizaba Torroja en sus publicaciones
que de hecho están aquí en la exposición. Este aparece en sus dos libros principales, en Razón y Ser de los tipos estructurales y en las estructuras de Eduardo Torroja. Y en él se cuentan pues, los distintos elementos que hemos visto, ¿no? Este lucernario, que esto es esquemático, que hemos visto que es octogonal, estas marquesinas cilíndricas, estos 8 apoyos donde se está concentrando, y estas son las líneas isostáticas que marcan cuáles son las direcciones de tensión principales de las fuerzas, y Torroja los utilizaba mucho para ayudarle al armado de estos elementos de hormigón, ¿no? Y tenemos estas barras que aquí están en la parte de fuera, que son unas barras metálicas que utilizó para postesar, pretensar, evitar que este casquete esférico se abriera y compensar los esfuerzos horizontales. De hecho, para construir las láminas esféricas, estas solo funcionan cuando ya están enteras, construidas. Entonces, lo que hay que hacer es una gran cimbra que sirve de encofrado a esta lámina esférica gigante, a este casquete tan grande, y sobre él se sitúan las armaduras y se hormigona, se hace el hormigón. Y una vez fraguado, viene el momento más peligroso de toda construcción, que es el destimbrado, ¿no? El quitar la cimbra. Torroja aquí lo que hace realmente es que no quita la cimbra, lo que hace es levanta el casquete, tira de estos cables, los pone son barras roscadas y mediante roscas los acorta, y de esta manera mete en tensión el casquete esférico, que se levanta, se separa de la cimbra. Esto es una presolicitación que hace que entre en carga y suba hacia arriba. Con eso ya se ha separado de la cimbra y se puede retirar, ¿no? Es pues eso, otro proceso constructivo pues absolutamente asombroso, que está a la misma altura que la concepción de la pieza, porque es la manera de asegurarte que no tienes flexiones en este casquete esférico, sino al destimbrar puedes provocar, digamos, algún flexión o asimetría en la pieza que te doble este casquete esférico, ¿no? Esto, debajo de estas marquesinas cilíndricas, si cortamos por aquí y nos queda este borde tan finito, es un borde libre que se puede doblar con mucha facilidad, ¿no? Necesita una rigidización. Para eso sitúa estas marquesinas cilíndricas y también hace como una especie de tensores, un radio de bicicleta que rigidiza esa zona, ¿no? Y aquí se puede ver desde dentro, son estas barras, ¿no? Aquí estamos dentro de la marquesina, o sea, dentro del casquete, y la marquesina va por esta zona. Estas serían las barras de rigidización, y todo este elemento que tenemos aquí es por donde van las barras de equilibrio, esas barras de presolicitación y de esas barras roscadas que están embebidas en hormigón para mantener la durabilidad. Y aquí tenemos un detalle del encuentro de estos elementos de tracción con el casquete esférico muy finito, estos son esos 8 centímetros, pero que en la zona de los apoyos, donde se acumulaban todas las tensiones que se ven en las isostáticas, alcanza una dimensión bastante más grande, hasta de 50 centímetros, por esa concentración de tensiones que se apoya sobre uno de estos ocho apoyos, ¿no? Y aquí tenemos esta marquesina cilíndrica con el borde exterior de esos 16 lados. En definitiva, una geometría súper fácil de ver, pero que hemos visto que tiene detrás una complejidad y un montón de elementos que le mantienen, digamos, pues tanto la estructura como el concepto y como la forma, ¿no? Y preparando esta conferencia me acerqué
al archivo Eduardo Torroja, que está en el CEDEX, en el Centro de Estudios Históricos de las Obras Públicas, que fundó Fernández Ordóñez, y descubrí algunas cosas pues que yo tampoco conocía. Por ejemplo, esto que vemos aquí es una de las 80 páginas que tiene de cálculo de la cimbra. Y esta es manuscrito de Torroja, porque se ve, digamos, es una letra muy reconocible. Es decir, que Torroja sí que prestaba atención al proceso constructivo, o sea, no solo lo ideó en este caso, sino que le dedicó 80 páginas manuscritas para el dimensionamiento solo de la cimbra. O sea, los anejos de cálculo de Torroja son absolutamente enciclopédicos. O sea, tenía realmente y con estos esquemas gráficos, con una formulación geométrica también muy precisa, ¿no? Bueno, pues esto era una manera de compartir con vosotros la letra de Torroja y su atención al cálculo y al cálculo también de los elementos auxiliares de construcción, ¿no? Estamos en la segunda de las estructuras laminares, esas que fascinaron o asombraron al mundo. Es el hipódromo de la Zarzuela en Madrid, estamos en 1935. Estas tres estructuras se proyectan y se construyen en la Segunda República, antes de la Guerra Civil, con un Torroja joven. Todas estas las hace con menos de 35 años, o sea que estamos hablando de ese Torroja joven que es pues realmente un genio extraterrestre, ¿no? Como bien decíamos, ¿no? Pues esta tiene una historia bastante atractiva. A Torroja le interesaba mucho también el proceso de cómo se conciben las cosas, ¿no? El proceso de diseño y cómo llega la idea inspiradora o el genio creador, ¿no? Es un tipo creativo. Y aquí lo cuenta en el propio Torroja, en el libro de las estructuras de Eduardo Torroja, un libro que se publicó antes en Nueva York en inglés que en español, que se publicó un año después, para que nos demos cuenta pues, de la profunda influencia internacional que alcanzó Torroja, ¿no? Bueno, aquí se presentaron 9 equipos de arquitectos. Torroja iba con Arniches y Domínguez, y esto que vemos aquí era pues un poco el pliego de condiciones, lo que tenía que cubrir, lo que tenía que cumplir la propuesta, ¿no? Pues hacer una cubierta de unos 13 metros de voladizo, con una galería alta, un graderío, un paddock, que es por donde pasan los caballos y los ves desde el hall de apuestas antes de apostar, las taquillas y tal. Entonces, Torroja, en una primera revisión, dice que enseguida vio que este voladizo se podía coger con 2 fuerzas equilibradas en la parte de atrás, y que este sería un tirante de tracción que podía ser mucho más finito que lo que es el pilar principal de compresión. En una primera revisión también dijo, esta entreplanta, si este pilar es bastante gordo, probablemente lo podemos poner en voladizo y entonces no tenemos que tener aquí ningún pilar. Incluso podríamos quitar este otro pilar, porque toda esta cubierta podría estar cogida por el propio tirante, que a su vez está equilibrando la parte de atrás. Ya vemos que en una primera revisión ya ha dado una serie de saltos bastante grandes sobre el asunto. En la segunda revisión incorpora algunas novedades, como que aquí genera una rótula para evitar que haya, para favorecer que este giro de aquí no tenga esfuerzos horizontales, que acabamos de ver una pasarela de Mario, en que tenía él mismo una rótula también en el estribo, precisamente para favorecer estas dilataciones sin crear esfuerzos, ¿no? Y luego también
este elemento lo hace de canto variable para dar aquí algún espacio mayor, reduciendo al mínimo estas dimensiones. Pero realmente lo fascinante es la tercera revisión, según él, o la revisión final, en la que toda la propuesta se transforma en un conjunto de curvas, ¿no? De láminas estructurales, de la cual la más reconocible y la más famosa es la de la cubierta, que es esta zona de aquí. Esto, en vez de ser un voladizo libre con una serie de vigas transversal, se convierte en una figura espacial, que ahora veremos, con una geometría de hiperboloides secantes, que son estructuras, son geometrías de doble curvatura, pero que tienen tienen generatrices rectas, es decir, que se pueden encofrar y armar con bastante facilidad, ¿no? Y a su vez crea también otra serie de cúpulas y láminas interiores que transforman esta pieza en pues una obra absolutamente fuera del tiempo y del espacio de lo que se había hecho hasta entonces. En este proceso, no sé qué nos contará Gorka de la torrojoterapia, en este proceso, o sea, Torroja lo dice así, dice, este proceso de inspiración, al cual le dedica 6 páginas, dice, en el momento, que a él le interesa mucho, en el momento en el que se creó, que ya habían dado por perdido el concurso, dice, podría decir que realmente esto se produjo en una cuestión de un instante. Podría decir que duró minutos o incluso segundos, lo que es la transformación de este proceso, ¿no? Vamos a ver esta misma sección puesta en sección transversal. Realmente el hipódromo de la Zarzuela es esto, repetido pues, a lo largo de una serie de módulos, y luego pues, tiene tres conjuntos en el hipódromo, ¿no? 3 tribunas, la tribuna norte, la central y la tribuna sur. Y aquí vemos todos estos elementos que hemos ido viendo, ¿no? Este tirante tan finito que está cogido con el propio peso propio de la zona de atrás, sin los soportes de abajo, y que luego se recubre de hormigón nuevamente para evitar la oxidación y para el mantenimiento. Estas rótulas de aquí, las rótulas están formadas por rótulas Freysenet con unas entalladuras en el hormigón para concentrar todos los esfuerzos en una área muy pequeñita, de tal manera que se plastifica y permite su rotación, ¿no? Eso lo pasa tanto arriba como abajo. Y está entresuelo, este pasillo aquí, que también sale por aquí en voladizo. Los módulos hiperboloides son esta geometría. Aquí tenemos el soporte y ahí detrás el tirante. Y aquí tenemos estas isostáticas de concentración de los esfuerzos de compresión que van yendo hacia el soporte, y las tensiones de tracción o tangenciales que van en esta forma, y que sirve a Torroja de base para armar estas estructuras. Esta es un módulo que se construyó en el propio frontón a escala 1:1 para verificar la deformabilidad de la propuesta. Estas estructuras que hemos visto, y la anterior también, son dificilísimas de pensar, pero es que aún son mucho más difíciles de calcular. O sea, ¿quién calcula esto? O sea, realmente es muy complicado. Torroja utilizaba, aparte de sus cientos de folios de integrales geométricas y tal, utilizaba modelos a escala. Aquí tenemos un modelo a escala 1:1 del mercado de Algeciras. Hizo un modelo a escala también 1:10 antes de la obra final. Y aquí se hizo un modelo a escala 1:1 que se ensayó con una prueba de carga, con estos sacos de arena, para confirmar pues eso, la rigidez de esta pieza espacial, que realmente es muy difícil. No sabes qué inercia tiene en cada momento, y realmente es muy complicado. Incluso a día de hoy
haríamos un modelo de elementos finitos no lineal, o vete a saber qué, para saber cómo funciona esto. En este caso, pues eso, pues se hacía un modelo 1:1 que completaba además pues el armado y el dimensionamiento inicial. Aquí estamos en un espesor de 5 centímetros. 5 centímetros es nada, o sea, es que no cumple un recubrimiento hoy en día, o sea, hoy no podemos hacer esto. Bueno, hicieron esto. Antes de la guerra había mucha escasez de acero y en este caso, después de hacer esta prueba, se picó el hormigón y se recuperaron las armaduras y se utilizaron para uno de los módulos, o sea que estas mismas armaduras están todavía en el frontón en uno de estos módulos. Aquí se ve... esta foto es fantástica porque muestra la estructura desnuda del hipódromo, eso que hemos visto. ¿Cómo se construía? Pues se iba construyendo módulo a módulo, pues ese mismo que hemos visto abajo, pues se iba haciendo en esta parte de arriba y vemos cómo realmente esto es la arquitectura. O sea, es que esto es imposible que Arnichez y Domínguez supieran lo que estaban haciendo. O sea, solo lo podía saber Torroja, pero os lo aseguro, es absolutamente imposible. Con toda la buena intención del mundo, Arnichez y estos pusieron aquí unos arquitos, pero que quedan fatal. O sea, es muy del gusto de la época, pero mirad ¿esto qué es? O sea, en su momento probablemente tenía sentido, pero claro, si lo comparas con esto, dices, pues habértelos quitado, que no los necesitabas para nada, eso no está apoyando en esa zona, ¿no? Y lo que pasa es que eso, ya os digo, es muy avanzado a su tiempo y a su momento y es muy difícil de ver. Hoy en día, aun acudiendo al hipódromo hoy, sigue teniendo ese aire de modernidad y han pasado 90 años, pues todavía sigue asombrando. La semana pasada fuimos con los alumnos a verlo, o sea, y nada más entrar, los alumnos dijeron, ¡oh! Es que todavía sigue asombrando. Estamos hablando de una obra de la ligereza, la dimensión, esto que parece, o sea, es que no parece hormigón, pero dice, ¿eso de qué está hecho? ¿De plástico? O sea, no, es realmente asombroso. Hay otra historia también bastante atractiva sobre esto, que es este libro, que es el primero, y es muy poco conocido, es el primero de los que hizo Torroja. Es un libro que se llama Obras de hormigón armado, de Eduardo Torroja, que estaba editado y completado en el año 1937 o 39, ya no me acuerdo. Tenía unas fotografías de una fotógrafa alemana que se llama Sibylle de Keskel o algo así, que son unas fotografías claramente con una intención pues estética, una intención, o sea, no estamos hablando de fotografías de ingenieros para ingenieros aburridos, tiene unas fotografías con una intención plástica claramente fascinante, ¿no? Bueno, pues este libro estuvo 15 años o 20 años sin distribuirse, pues pasó la guerra civil, estuvo la dictadura y tal, y parece que no estuvo, digamos, no se distribuyó y no salió hasta 15 o 20 años después, y cuando salió, o sea, seguía manteniendo la vigencia y la modernidad de la propia portada. Vamos, es que yo lo veo hoy en día y digo, pero qué maravilla de libro, por favor. Es maravilloso, y es lo que decía, que hoy en día, cuando todavía vas a verlo, esta es una foto que nos hicimos en otra visita de otro año, sigue fascinando pues esa levedad de la cubierta, flotante, ingrávida, con esos tirantitos de detrás, que además sabemos que están sujetos con otra cosa que está sujeta a la vez de eso, parece casi el gancho de Mario, ¿no? Sigue siendo absolutamente, manteniendo pues esa carga todavía, como decía, pues de fascinación, ¿no?
Y terminamos nuestro repaso a las estructuras laminares con la más fascinante de todas, la más maravillosa, que además encierra otro aspecto mágico, que es que ya no existe. Esta además no la podemos ver, pero sigue aún así deslumbrando. Es la estructura laminar del frontón de Recoletos. Con esta imagen, con esta misma fotografía, tuve la oportunidad de ver una conferencia de Javier Manterola. Javier Manterola es pues, probablemente el ingeniero más importante que hemos tenido en los últimos 50 años. Autor de puentes estupendos y otras estructuras también fascinantes. Bueno, pues de una conferencia sobre Torroja en la que solo tenía una diapositiva, esta, durante 45 minutos, explicando, además explicando lo fascinante, voy a intentar, a ver si soy capaz de contarlo igual, lo fascinante que es esto, que es esta arista, ¿no? Decía, pues que esto es maravilloso, maravilloso. Bueno, vamos a ver si contamos qué es el frontón de Recoletos y por qué es tan maravilloso. Es una estructura absolutamente límite que o sea, fue bombardeada durante la guerra, quedó bastante tocada y la sustituyeron por otra horrorosa y al final pues el frontón dejó de tener utilidad y se desmontó ya todo en los años 70, ¿no? Pero aún así, como decía, esta forma parte pues, del imaginario, todavía sigue teniendo pues, muchísima influencia, aunque no exista, ¿no? La estructura, o sea, y por supuesto, Zuazo es un arquitecto maravilloso, pero tampoco podía entender qué estaba haciendo Torroja en esto, vamos, o sea, es que no lo entendía nadie. La planta del frontón de Recoletos es así, ¿no? Es una planta rectangular en el que la cubierta tiene que cubrir pues, una distancia de 33 metros por 55. Tiene un muro lateral, bueno, como en nuestro frontón de aquí de Añorga, un muro de frontal, un muro de rebote, y además todo esto tiene una orientación, que supongo que en este frontón pasará lo mismo, que es, a ver si me lo sé bien, es norte para allá, este es el sur, entonces el muro frontal suele situarse al este. No sé si eso es siempre así o no, igual luego lo podemos verificar. Bueno, en este caso es así. Por eso Torroja podía hacer unos lucernarios en la zona norte para que no deslumbraran el asunto, ¿no? Lo que plantea Torroja, en vez de una estructura que salve esta luz de 33 metros, él va a salvar una luz de 55 metros, ¿no? O sea, en Torroja, si hay algo que le gusta es lo difícil, por supuesto, siempre lo difícil. Y la propuesta, la solución de Torroja son estos dos bóvedas cilíndricas que tienen distinta radio, distinto diámetro. Hay una grande en la zona de juego, que es esta aquí, y otra más pequeña en la zona de las tribunas, ¿no? de las gradas. Decía que la luz grande son esos 55 metros porque estas bóvedas están apoyadas sobre los muros laterales y los muros de rebote. Y ahora voy a intentar contároslo, a ver si sé contarlo, con una hoja de papel, ¿vale? Que es una hoja de papel que podría parecer ilusionismo estructural, pero no hay magia, ¿eh? Eso es una hoja, podéis comprobar si queréis. El tema es, si tenemos una hoja de papel así y la ponemos entre dos apoyos, pues claro, no tiene inercia, no funciona, ¿no? La cosa es que la hoja de papel hay que doblarla, darle forma, y esa activación de la forma es lo que hacen las estructuras laminares. Esta es más o menos lo que podría ser nuestra forma de las bóvedas imaginemos que esto es hormigón, pues podría ser una estructura laminar de una bóveda. Hasta ahora, en la historia de la construcción,
las bóvedas, da igual que fueran las bóvedas romanas o las bóvedas del románico, se apoyaban así en estos laterales, es decir, que es como una sucesión de arcos que están apoyados en estas zonas laterales. Lo que está haciendo aquí Torroja es que no lo está apoyando en estos lados, lo está apoyando en estos de aquí, ¿no? Y esto, que ahora sí que es estable, no como la hoja que hemos visto, pero es estable por esta forma, ¿no? Y lo que hace Torroja aquí realmente es intersectar dos de estas bóvedas, que además tienen distinto diámetro, y se cruzan en este lado. Esta arista es esa que tanto fascinaba a Manterola, a Javier Manterola. Claro, le fascinaba tanto porque hasta entonces la arista esa era un apoyo, necesitaba estar apoyada, pero ahora aquí no hay ningún apoyo, está libre y es como algo que es imposible, una bóveda que está flotando sin apoyar. ¿Cómo funciona esto? Es bastante difícil también de imaginar y de ver. Espero que esto haya servido para ver cómo funciona una normalita. Pero esto de Torroja, por supuesto que no es normalito, porque tienen dos diámetros distintos y realmente esto está funcionando como una viga espacial en la que, o sea, sobre nuestro mismo ejemplo de antes, si esto lo tenemos apoyado en esta zona de aquí y le cogemos unas tijeras y la cortamos, pues sigue siendo estable. Es como coger un arco que ha sido, pero si nuestra pieza la tenemos así y la cortamos por aquí, se nos cae, se nos rompe, porque todo esto está actuando como una viga espacial en el que hay una parte de arriba que está comprimida y otras de por aquí pues que estarán traccionadas, ¿no? En esta sección tan rara como si fueran en esta intersección de dos diámetros, aquí realmente pues hay una viga espacial, pero ¿cómo va a funcionar esto? O sea, sabemos que esta zona pues estará más comprimida y otras más traccionada, pero realmente nuevamente tiene no es nada intuitivo, no tiene una facilidad, digamos, conceptual asequible y fácil, ¿no? En ese entonces se estaban haciendo este tipo de dimensiones y de bóvedas, ¿no? Con luces pues de 25, de 30, con estas dimensiones, por supuesto, todas apoyadas en los bordes que sabíamos, ¿no? La de Torroja claramente tiene otra magnitud totalmente diferente, pero es que esta no está apoyada aquí y aquí, es que esta está apoyada 55 metros más para allá, o sea que estamos hablando de otro universo totalmente distinto, ¿no? Estamos hablando de otra constelación conceptual, ¿no? de los planetas de Nacho Payá. Uy. Es que estoy tocando yo esto, ya, por eso sé. Claro, para dimensionar esto, para calcular esto, pues no es nada evidente. Parece ser que Torroja tuvo que resolver una ecuación de octavo grado o algo así, absolutamente también fuera de todo orden y tal, y por supuesto un modelo de ensayos en el que estamos viendo aquí bueno, este modelo nos sirve para decir que aquí tenemos un espesor de 9 centímetros en esta bóveda y que Torroja no ponía rigidizadores, o sea, 9 centímetros es 9 centímetros, no hay nada por dentro ni por fuera, ¿no? Uy, perdón. Estos son estos lucernarios. En estos lucernarios sí que se incrementa un poco el espesor y se hace esta celosía también de hormigón. Bueno, aquí estamos viéndolo sobre el modelo y ahora vamos a verlo sobre una foto en construcción en la que se ve que, como todas estas estructuras laminares, lo que se necesita es encofrar toda la superficie, solo funciona cuando está terminada, para lo cual necesita una gran cimbra interior, que es la que se ve en esta imagen, ¿no? Esta pues es una foto pues eso, de la construcción de un edificio que, como os decía, pues ya no existe, pero todavía sigue esta imagen pues mítica, inspirando pues a generaciones de ingenieros, entre ellos a Javier Manterola,
y ahora sí que podemos ver nuevamente esta arista flotando, que lo sorprendente justamente es que flote, que no tenga apoyo, ¿no? Porque hasta entonces todas las bóvedas necesitaban esos apoyos longitudinales y esta pues no. Y aquí vemos esta foto en blanco y negro, pero se ha podido colorear y de alguna manera su actualización en color todavía revive más esa magia y esa fascinación que sigue produciendo la estructura de Torroja. Bueno, pues las dos obras que tenemos en Añorga son también estructuras laminares, las dos que tenemos aquí. Son de un Torroja ya más maduro. Aquí estamos en los años 40, por eso hemos traído esta, que aparece aquí un poco serio, don Eduardo, pero podría ser una foto en torno a los cuales le encargan hacer el frontón de Añorga. El frontón de Añorga es muy atractivo, pero claro, no tiene ni la dimensión ni la magnitud que estas otras obras de juventud anteriores, o sea, la verdad es que Torroja en los primeros años es donde hace pues quizás las obras más audaces, ¿no? Y después probablemente, pues porque la época ya era el franquismo, porque se dedicó más a la investigación o a la docencia, pero sus obras posteriores, aunque tienen mucho interés, muchas de ellas no llegan a alcanzar, digamos, esa audacia fascinante que algunas de las obras de juventud. Pero esta obra del frontón a mí sí que me parece como que tiene esa magia especial también en el lugar en el que está, que forma parte de un conjunto urbano, pues eso, con la iglesia, la cementera, las casas de al lado. Y en el archivo Eduardo Torroja descubrí cuáles eran los primeros bocetos de esta obra, y no son los mismos. Entonces hay una cosa fundamental. No encontré los cálculos de Torroja manuscritos, o sea que no sabemos cuánto se lo trabajó, pero esta es pone perspectiva, primera solución del frontón, donde no se ve esta pieza de aquí, y aunque sí que parece que la cubierta es una estructura laminar, como una sucesión de ondas de estas que hemos visto, que va apoyando sobre el muro lateral y esta viga longitudinal de esta zona. Tiene otra segunda solución, que es casi la misma, pero en vez de con ondulaciones, con triangulaciones. Para mí la clave de lo bonito de esta propuesta final, o de la solución construida, es que no tiene este pilar que aparece en estas dos soluciones. Esa, no sé si cuando se lo enseñaron o lo estaban trabajando en el estudio, yo quiero creer que fue el Torroja el que dijo, pero chicos, quítame este pilar, por favor. Y entonces le dio un poco la curva porque esto, claro, esto ya es otra cosa. Sin eso la cosa cambia un montón, ¿no? Y esta es pues un poco la... Y realmente ahora está tapado y no se ve, claro, no se ve. La pieza esta era casi como más mágica cuando estaba desnuda y era solo estructura, ¿no? Pero bueno, esa estructura está ahí dentro todavía del frontón y todavía se usa, ¿no? Pero sí, yo creo que esta curvita de aquí que está anunciando la sucesión de ondas y este otro remate, pues son muy acertados, ¿no? Aquí hay otra foto fantástica de una fiesta que ayuda muy bien a ver la escala de la pieza, de la escala humana y la escala de los gigantes en una fiesta de, no sé, de los años 50 o 40. Fiestas del barrio. 18 de julio. ¿Qué se celebra el 18? El levantamiento. Muy bien. Pues muy bien. Pues nada, pues a seguir celebrándolo. Ya no. El levantamiento.
Aquí se ve una sección también, pues eso, de los pequeñísimos espesores que tiene. Tiene aquí una pieza que es como un rigidizador que también estaba como pretensado, que es poco habitual, digamos, en estas estructuras de Torroja, y la viga de borde con sus armados. Y, por supuesto, una fotografía en construcción, como estamos diciendo, porque todo esto tiene que construirse y también tienen las fotografías en construcción tienen esa magia fantástica que te enseñan cómo funcionan las cosas y a la vez se convierte pues en documento de alguna manera, te añaden esa... Aquí, por ejemplo, pues claro, para que esto funcione y que sea bien, hay que encofrar. Hay que hacer un encofrado tan maravilloso como este encofrado ondulado sobre el que se arma y se hormigona después, ¿no? Y el Bolatoqui nos encontramos ya con un Torroja mayor. Ya han pasado 10 años, este es un encargo, por lo que sabemos, del año 58. Y aún es de una escala aún más pequeñito, ¿no? O sea, tenemos a Torroja más mayor y cada vez las obras más pequeñitas. Y aquí tenemos, pues eso, algunas de las fotos de la época que tienen esa magia del blanco y negro que está muy bien, donde el hormigón, esta pieza, esta lámina superior, toda esta escala es mucho menor que respecto al propio frontón de Añorga o al frontón de Recoletos o a todas las demás que tienen igual pues otras dimensiones y otra magnitud, ¿no? A diferencia de estas otras que hemos visto, en esta se sitúa esta lámina apoyada sobre un esqueleto estructural pues que va haciendo estas vigas en zigzag, que también son bastante características y que quedan una vista interior muy atractiva. Pero la lámina pues es prácticamente casi como un mantel que has puesto en la parte de arriba, no tienen, digamos, esa potencia estructural de las estructuras laminares anteriores, ¿no? Y aquí las maquetas que habéis hecho para la exposición, que cuenta perfectamente, pues eso, que primero hay una estructura y esa es la que está soportando pues esa cubierta. Y volvemos otra vez al Torroja joven para saber qué pasó con el viaducto del aire, ¿no? Torroja participó en el proyecto de Ciudad Universitaria, un proyecto que se empezó en 1927, de hecho se va a celebrar dentro de de 2 años o algo así, empiezan ya las celebraciones del centenario de Ciudad Universitaria, era un equipo como de 4 arquitectos y un ingeniero, que era Torroja. Y era un proyecto muy atractivo en el que se planteaba todo un ámbito urbano y una serie de edificios de determinadas facultades, rectorado y tal, en un campus de una modernidad también muy interesante, con comedores, zonas deportivas comunitarias, muy avanzado también para la época. Esto también se construyó, pues eso, se planificó en los años 20, se construyó ya en los años 30. Después hay otro proyecto modificado y Torroja, de hecho, participó en el proyecto de urbanización y participó en la estructura de un montón de facultades de la zona, de un tranvía que unía Moncloa con Ciudad Universitaria y también de varios puentes, entre ellos un par de puentes bastante memorables. Uno de ellos es el viaducto de los 15 Ojos. El viaducto de los 15 Ojos todavía se usa, existe, pasa la A6 por encima de él. Nadie sabe que es de Torroja, nadie lo percibe ni nada, pero era un viaducto bastante interesante. Se le llama de los 15 ojos, que tiene un nombre precioso porque tenía estos 15 arcos que salvaban un barranco
que bajaba de Ciudad Universitaria, se llamaba el Arroyo de Cantarranas o el Barranco de Cantarranas, que también tiene un nombre súper chulo, y llegaba pues hasta el Manzanares, a desembocar al Manzanares. Lo que hace Torroja aquí también es muy Torroja. Realmente son arcos, pero no son arcos, O sea, todo esto son arcos, pero es que no son. Son una serie de módulos. Este dibujo también es de uno de sus libros, o de varios de sus libros. Realmente son módulos en el que el pilar tiene como 4 voladizos, 4 ménsulas de esta forma, con este remate circular. Así que realmente no son arcos, es una sucesión de módulos en las que, pues eso, hay toda... De hecho, es que no podría ser una estructura tan rígida de esa longitud, porque las deformaciones reológicas y térmicas provocarían muchas fisuras. Aquí realmente es que hay un montón de juntas, que son las juntas de todos estos elementos. Y tiene pues este juego geométrico, como no puede ser de otra forma en Torroja, pero también ese juego conceptual, que los 15 ojos son 15 ojos, pero no son 15 arcos. Hay arcadas longitudinales y estas que estamos viendo que son arcadas transversales también. Es un viaducto bastante ancho, porque ya os digo que hoy en día pasa la A6 entera, vamos. El viaducto a fecha de hoy está fatal, o sea, en vez de 15 ojos se han quedado en 2, que son esto. Esta es una clase que hicimos con los alumnos que están muy cerca de la escuela y nos fuimos a ver algunas cosas cerca de Ciudad Universitaria. El arroyo de Cantarranas se ha colmatado en las obras en muchas obras de urbanización de la Ciudad Universitaria y de los alrededores. Se ha ido, por ejemplo, aquí se hicieron unos campos de rugby, se ha ido, digamos, llenando y ahora, o sea, ya no tiene la esbeltez que tenían estas pilas, sino que se han quedado, en vez de 15 ojos chulos, pues se han quedado en 2 ojos, pues bastante... Y ni siquiera parece hormigón esto, esto es un almacén, que están tapados, en la parte de atrás tienen unos contenedores de basura, o sea, bueno, fatal. En las partes de hormigón todavía se ven, este fue el frente de la guerra civil durante muchos años y todavía se ven impactos de proyectiles en el hormigón original de Torroja. Y otro de los viaductos memorables pues es este viaducto del aire, con el que empezábamos, de qué pasó con el viaducto del aire. Este viaducto, como decíamos, pues tiene cierto interés, es un viaducto muy atractivo en el que plantea un arco de pues, 36 metros de luz en este caso, con un trazado parabólico, y lo singular quizás es la esbeltez de los elementos, ¿no? Fijaos este pilar que es absolutamente finito, ¿no? O sea, es menos que un lápiz de proporción, es realmente muy, muy esbelto. Todos los elementos son muy esbeltos, están empotrados tanto en el tablero como en el arco. Y precisamente esta esbeltez es la que permite que sean muy flexibles y puedan absorber esas deformaciones longitudinales de los efectos térmicos o reológicos. Otra de las características además es que los vanos no son iguales. Estos vanos de aquí se van haciendo más cortos conforme nos acercamos al arco para corregir un poco el efecto de la percepción pues eso, de la proporción un poco de la relación entre la pila y el vano, ¿no? Esto no se ve prácticamente nada porque el original es muy malo, pero es un escaneado de un planito que también está en el archivo Torroja, que es el cálculo gráfico del viaducto del aire. De hecho, es que aquí se ve muy pequeñito, pero pone viaducto del aire, cálculo gráfico Hani, tercer tanteo. No sé cuántos tanteos hizo, pero este es el tercer tanteo. Luego,
pues están los planos de armado, ¿no? Con estas zapatas. A mí siempre me ha fascinado de estas épocas que ponían las zapatas, o sea, como los esfuerzos vienen aquí y esto se tiene que apoyar, ahora ya todas las cimentaciones tienen, las ponemos con la base horizontal, ¿no? Pero estas inclinadas a mí me han parecido siempre maravillosos, ¿no? Y también estos arrastramientos entre estos elementos. Estas también tiene luego unos puntales inclinados, no sé, es muy interesante. De hecho, el nombre de viaducto del aire se lo dieron durante la construcción por la transparencia y la levedad de los elementos que aparecen, ¿no? en la pieza. Sobre el viaducto del aire pasaba el tranvía, ese tranvía que comunicaba Moncloa con Ciudad Universitaria, y aquí divide el arco en dos arcos pequeñitos, nuevamente para tener menos material. En vez de una sección, los arcos de Maillard, por ejemplo, pues cogían casi toda la sección, ¿no? Aquí, pues no, porque nuevamente está cogiendo el mínimo número de elementos. Bueno, pues ¿qué pasó con el viaducto del aire? Eso es lo que nos preguntamos hace poco y nos fuimos a buscarlo con los alumnos, porque es un mito que el viaducto está enterrado, pero no sabíamos dónde exactamente. Entonces pudimos situar, en este plano también, digamos, de la época de Ciudad Universitaria, esta es la línea del tranvía y el viaducto del aire está pasando por el arroyo de Cantarranas, el mismo que el de los 15 ojos, y nos fuimos a buscarlo por la zona de la Ciudad Universitaria. Realmente la mejor forma de buscarlo casi es buscarlo en Google Earth, que también se puede hacer el ejercicio. Esta es la zona más o menos por donde estaba el viaducto. En esta zona tenemos el ámbito de Moncloa, el Palacio de la Moncloa presidencial, que ocupa toda esta superficie, y este edificio muy reconocible que es la Corona de Espinas, el edificio de, vamos, la locura esta maravillosa de Fernando Higueras y Antonio Miró de los años 70, 1970, ¿no? que hoy en día es el Instituto de Patrimonio. Esto es lo que hay en la actualidad. Si cogemos un plano de los años 50, creo que este es uno de los vuelos de los años 50, esto que se ve aquí, fijaos, esto es el arroyo de Cantarranas, ese que va a llegar aquí, que este es el Manzanares, ¿no? Y de hecho sobre este pudimos situar bien la línea del tranvía. Este es el viaducto del aire, el arroyo de Cantarranas y el viaducto de los 15 ojos. Hay una foto de la época desde la parte de abajo del arroyo de Cantarranas, que es fantástica, donde se ve el viaducto del aire y detrás el de los 15 ojos, ¿no? que hoy en día, claro, ya esto no existe, no se puede ver, ¿no? Si superponemos ahora, entonces, la foto actual con la foto de los años 50, podemos ver dónde está, pues eso, la Corona de Espinas, el Moncloa, el viaducto de los 15 ojos, y aquí, en este borde, dentro del terreno de la Moncloa, está el viaducto del aire, ¿no? Realmente, esto que se ve aquí es un terraplén que baja pues, con una pendiente bastante suave, que cubre el viaducto. O sea, todos hemos oído que está enterrado, pero nadie lo ha desenterrado. O sea, tendríamos que ir ahí con una pala, pero claro, hay que entrar dentro del recinto de la Moncloa. Si vamos ahí, o sea, es que está bastante cerrado. Es esto, o sea, no se puede entrar. Aunque hay esas cabinas, nos pudimos hacer aquí una foto, pero el viaducto del aire más o menos debe ser como en esta alineación
de por ahí, y esto se enterró, o se quedó enterrado en las obras de Moncloa. Hicieron ahí un aparcamiento, y no sé si hicieron un búnker o no sé qué hicieron, y sobre todo también las del Instituto de Patrimonio, que está al lado. O sea, el Instituto de Patrimonio y el viaducto de Torroja tampoco son, la Corona de Espinas no son compatibles, porque es que están justo al lado, o sea, que no, eso se debió hacer en torno a los mismos años, ¿no? Así que sobre esta foto, pues tenemos ahí el viaducto de los 15 ojos y el viaducto del aire, que aunque no se pueda ver, sabemos que está ahí. Y esta imagen nos recuerda pues ese Torroja joven, ¿no? Ese Torroja que estaba a un año o dos de asombrar al mundo con esas estructuras laminares que hemos visto, ¿no? Y con esta imagen terminamos nuestro recorrido por las obras de Torroja. Pero Torroja tiene muchas más obras y quería poneros un vídeo cortito de unos 3 o 4 minutos que hicimos en un trabajo con los alumnos, que partía un poco de la idea de Nacho Payá, de que a ver si Torroja no va a venir de otro planeta. Entonces ellos mismos hicieron una búsqueda poliédrica en el que pues, se compuso una imagen de Torroja global a partir de trabajos por equipos, ¿no? en distintas obras o distintas cosas de Torroja. Le llamamos Deconstructing Torroja al proyecto. ¿Con cuántos años murió? Con 61, joven, sí. Por supuesto, la música del vídeo es una música extraterrestre. Hey, no, no. Hey, no, no. Didn't know what time it was when the lights were low. I leaned back on my radio. Some cat was laying down some get it on rock and roll, he said. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of phase. That was no DJ, that was hazy cosmic jive. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. And there's a starman waiting in the sky. He told us not to blow it, cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it, let the children use it, let all the children boogie. Y ahora continuamos con la ruta, seguidme. I had to phone someone, so I picked on you. Hey, that's far out, so you heard him too. Switch on the TV, we may pick him up on channel 2. Durante la batalla de Ciudad Universitaria, en la guerra civil, este viaducto tuvo un papel importante. Y todavía en la actualidad podemos ver los impactos de proyectiles en sus muros. Get us locked up in fright. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it. Y ahora continuamos con la ruta, seguidme. All the children boogie. Starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman. Y seguimos, que nos queda poco. He told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile.
ponerse calvo de tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. La cara vista es un anuncio de señal. La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidar 15.000 encantos. Es mucha sensatez.